En lo más profundo de un pueblo olvidado, se alza una casa que ha sido testigo de horrores inimaginables. Durante décadas, nadie ha osado pasar más de 7 noches en ella, sin perder la cordura o algo más. Esta es la historia de Laura y sus amigos, quienes decidieron enfrentar lo imposible, atrapados en un ciclo de murmullos, sombras y presencias que se niegan a dejarlos escapar. Prepárate para adentrarte en una pesadilla real donde el miedo se convierte en tu único compañero. Bienvenido a la Casa de los Susurros. Cuando el reloj marcaba las primeras horas del crepúsculo, Laura y sus dos amigos llegaron a la vieja casa en las afueras del pueblo. Un lugar que desde hacía décadas se había ganado la fama de estar maldito. La estructura, desvencijada y cubierta por la neblina, parecía un gigante dormido que escondía secretos bajo sus tablas carcomidas y ventanas rotas. El viento susurraba entre los árboles muertos, creando un coro de voces apagadas que helaba la sangre. Mientras cruzaban el umbral, un silencio extraño se apoderó del aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en aquel lugar. Laura sintió un escalofrío por toda su espalda, pero intentó ignorarlo, convencida de que todo era producto de su imaginación y de las historias que había escuchado en el pueblo. Al entrar, el olor a humedad y a polvo antiguo invadió sus pulmones. La casa parecía atrapada en un limbo entre el abandono y la presencia latente de algo invisible. Las paredes, cubiertas por papeles amarillentos y grietas que parecían cicatrices, murmuraban relatos de tiempos olvidados. Un crujido resonó en el piso superior, haciendo que los amigos se miraran entre sí con incertidumbre. Nadie se atrevió a investigar de inmediato. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, retorciéndose, con formas imposibles que desaparecían cuando se intentaban enfocar la vista. El ambiente comenzaba a cargarse con una energía densa, como si la casa estuviera despertando. Esa primera noche, mientras Laura intentaba dormir, empezó a escuchar murmullos apagados, palabras ininteligibles que parecían venir de las paredes mismas. Las luces parpadearon y una fría brisa acarició su cara. A pesar de que todas las ventanas se encontraban cerradas, su corazón latía con fuerza y un sentimiento indescriptible de ser observada se apoderó de ella. Algo la esperaba en aquella casa, algo que no quería dejar que se fuera. Sin saberlo, esa noche marcaría el inicio de una pesadilla que los atraparía durante 7 noches consecutivas. La segunda noche, la atmósfera se volvió aún más pesada. Los susurros se hicieron más claros, y Laura pudo distinguir fragmentos de frases que parecían advertencias o maldiciones. No debieron venir. Aquí se queda quien entra, repetían las voces con un eco que parecía atravesar la piel. En la sala, la luz de la lámpara temblaba, proyectando sombras que se transformaban en figuras humanas que desaparecían cuando alguien parpadeaba. De repente, un libro cayó del estante, sin causa aparente, abriendo sus páginas en un texto antiguo que parecía escrito en un idioma olvidado. El grupo decidió no tocarlo, pero la curiosidad comenzó a transformarse en miedo. Los objetos en la casa parecían cobrar vida propia. Las puertas se cerraban lentamente. Pasos resonaban en el pasillo vacío y ventanas se golpeaban con un sonido seco y persistente.
Uno de los amigos, Daniel, juró haber visto una figura oscura al pie de la escalera, una sombra con ojos brillantes que se desvaneció en un parpadeo. La tensión aumentaba y la sensación de estar atrapados se hacía insoportable. Intentaron hacer una fogata en la chimenea, pero el fuego se negaba a prender, como si la misma casa se resistiera a darles calor o luz. Esa noche no hubo descanso. Las voces parecían multiplicarse y las luces intermitentes les mostraban reflejos de caras que no pertenecían a nadie conocido. Laura sentía que algo invisible rozaba su piel con dedos helados y sus gritos, ahogados, rompían el silencio cuando el miedo la paralizaba. No era solo una casa embrujada, sino un lugar donde el terror tenía nombre, y ese nombre era desconocido pero aterrador. Cada minuto era una batalla por mantener la cordura. Al tercer día, entre la desesperación, Laura decidió explorar una habitación que hasta entonces nadie había querido pisar: el desván. Allí, entre cajas viejas y telas de araña, encontró un baúl cerrado con un candado oxidado. Con esfuerzo, logró abrirlo y dentro encontró un diario cubierto de polvo, con páginas amarillentas y letras escritas a mano con tinta que parecía tener siglos. El diario pertenecía a un antiguo habitante de la casa, un hombre llamado Ezequiel, cuyos relatos destapaban horrores inimaginables. Mientras leía, descubrió que Ezequiel había practicado rituales oscuros para mantener a raya a una presencia maligna que habitaba la casa desde mucho antes que él. Relataba cómo la entidad exigía sacrificios y murmullos para alimentarse del miedo de los vivos. Según el diario, la maldición se había extendido a todos los que osaban quedarse más de 7 noches, atrapándolos en un ciclo eterno de tormento. Cada entrada estaba llena de advertencias y detalles sobre cómo la casa, uno a uno, bajo susurros que prometían locura y muerte. La revelación golpeó con fuerza a Laura y sus amigos. Comprendieron que no podían escapar fácilmente, que la casa tenía un plan y que ellos eran las próximas víctimas. Intentaron destruir el diario, pero al hacerlo, una risa profunda y gutural resonó por toda la casa, como si la misma oscuridad se riera de su impotencia. El miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en una presencia tangible que acechaba cada rincón. La cuenta regresiva había comenzado. En la cuarta noche, la casa ya no solo susurraba, parecía moverse con vida propia. Las sombras se alargaban, adoptaban formas humanas que observaban en silencio, y cada rincón se volvió un posible lugar para un encuentro terrorífico. Laura sintió que algo estaba siempre detrás de ella, sin importar dónde mirara. La presión en el pecho aumentaba y la sensación de que sus pensamientos eran invadidos por algo oscuro y antiguo la consumía lentamente. Los amigos comenzaron a tener pesadillas simultáneas, sueños en los que la casa se transformaba en un laberinto infinito donde gritos y lamentos resonaban eternamente. La línea entre la realidad y la pesadilla se estaba desdibujando con cada minuto que pasaban ahí. En uno de esos momentos, Daniel desapareció sin dejar rastro, dejando solo un susurro que decía: "La casa lo reclama". El pánico se apoderó de Laura.
y del otro amigo, quienes se dieron cuenta de que la entidad estaba cazándolos uno a uno. Intentaron sellar las puertas y ventanas, pero la casa parecía ignorar esas barreras, mostrando grietas que se extendían como heridas vivas. La presencia, oscura, empezó a manifestarse con más fuerza. Susurros convertidos en voces claras que reclamaban venganza y dolor. Nadie podía entender su origen, pero todos sentían la maldad pulsando en cada rincón. La casa no quería dejar que se fueran, y ahora estaba decidida a mostrar su verdadera forma. Laura, desesperada por sobrevivir, revisó el diario una vez más en busca de alguna pista para romper el ciclo de horror. Encontró una página que hablaba de un antiguo ritual que podría sellar a la entidad para siempre, pero que requería un sacrificio humano, un acto que podría condenar o salvar a los que quedaron vivos. El ritual debía realizarse en el sótano, en el corazón mismo de la casa, en la séptima noche, justo antes de la medianoche. Mientras se preparaban para el ritual, la casa se transformaba en un infierno. Las paredes sangraban, el suelo temblaba y la entidad parecía estar en su máxima potencia, desatando tormentas de viento y sombras que se retorcían. El miedo era tan intenso que parecía materializarse en una fuerza capaz de romper huesos y apagar almas. Laura y su amigo se miraron, conscientes de que estaban ante la prueba final, donde la línea entre la vida y la muerte era tan fina como un hilo de cristal. El ritual comenzaba con palabras ancestrales, mientras las velas se consumían dejando un rastro de humo que se enroscaba en formas espectrales. La casa rugía, la oscuridad se arremolinaba y por un instante el tiempo pareció detenerse. En ese instante, Laura tuvo que decidir si estaba dispuesta a hacer el sacrificio que el ritual pedía, aunque eso significara perder algo más que la vida. El destino de todos dependía de esa decisión desesperada. La séptima noche llegó con un aire cargado de desesperanza. Laura, con el diario en mano y el corazón latiendo al borde de la locura, descendió al sótano, donde la oscuridad era tan densa que parecía absorber toda luz y esperanza. Allí, la entidad apareció en toda su monstruosidad, una figura oscura y amorfa, con ojos llameantes, que parecían consumir el espacio a su alrededor. Su voz era un eco que resonaba en la mente, prometiendo sufrimiento eterno. El enfrentamiento fue un combate de voluntades, donde Laura tuvo que usar todas sus fuerzas para resistir las presiones mentales y físicas de aquella criatura. Con cada palabra del ritual que pronunciaba, la entidad se retorcía, lanzando gritos que quebraban la realidad misma. Pero la oscuridad contraatacaba, buscando quebrar su espíritu y arrebatarle la voluntad. Era una batalla donde el miedo era tanto el enemigo como el aliado, porque solo enfrentando podía sobrevivir. Finalmente, en el último instante, Laura hizo el sacrificio que el ritual exigía, entregando algo que ni siquiera ella esperaba perder. Un estallido de luz atravesó la oscuridad y la entidad fue atrapada de nuevo en un ciclo de encierro, mientras la casa empezó a desmoronarse lentamente. Sin embargo, mientras salía, una última voz susurró su nombre, dejando claro que aunque la pesadilla parecía terminada, el eco de aquel horror nunca desaparecía por completo. Cuando Laura y su amigo lograron salir de la casa, el sol comenzaba a asomarse, pintando de rojo el horizonte
y prometiendo un nuevo día. Pero la sombra de lo vivido permanecía en sus mentes, un recuerdo indeleble que alteraría sus vidas para siempre. Nadie en el pueblo quiso escuchar sus relatos, atribuyendo sus palabras a delirios o al agotamiento. Sin embargo, ellos sabían que algo oscuro seguía conectado a esa casa, esperando su momento para volver. Pasaron los días, y aunque la casa desapareció entre escombros y polvo, susurrantes voces empezaron a seguirlos donde quiera que fueran. Sombras fugaces aparecían en reflejos y rincones, y un frío inexplicable se instaló en sus hogares. Laura sintió que una parte de ella quedó atrapada en ese lugar, como si la maldición fuera una marca invisible que la perseguiría por siempre. Sus sueños se llenaron de ecos y la sensación de ser observada nunca desapareció. El video termina con una advertencia escalofriante, pues algunas puertas no deben abrirse nunca y algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, porque en la casa de los susurros, las almas que se atreven a desafiarla quedan atrapadas y susurros eternos caminan la oscuridad, recordándonos que el verdadero terror no termina en el amanecer.